Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea es seguir con este módulo 8 que hace la jefatura, facilitación de procesos grupales y gestión de talento. Y hoy nos vamos a abocar en dos funciones, dos roles, que bueno, la idea tal vez no es que puedan desempeñarlos tal cual aparece aquí, pero sí tomar muchos de esos elementos en lo que es la jefatura y que tiene que ver con el liderazgo coaching y la facilitación de procesos grupales. Hay muchas herramientas en estas dos funciones, en estas dos maneras de estar con otros, que creemos que están buenas como herramientas para pensar e ir incorporando de acuerdo a las posibilidades, obviamente, que da la situación de jefatura en la organización en la que ustedes están. Para ello nos adentraremos primero en un texto que se llama El Líder Coach, que es del Magister Cañas Rodas. ¿Qué nos dice este autor? Bueno, este autor primero habla sobre lo que es liderazgo y comportamiento. Y la primera de sus premisas es que las organizaciones dependen no tanto de las estructuras, de la planificación, presupuestos, administración y control de personas, sino de los comportamientos que están regidos por las emociones de las personas que las ejecutan. En este sentido, toda situación organizacional, más allá de las estructuras, presupuestos, de aquello que se planifique, de aquello que se controle, tiene que ver con interacciones concretas entre personas concretas. Está regido por lo que las personas hacen, más allá de esto que aparezca como marco, como estructura propuesta. En el fondo, en toda organización hay un suceder de conductas concretas de personas concretas que van a ser las que van a conformar la verdadera letra viva de cómo funciona esa organización. Una organización puede ser pensada, puede ser planificada, puede ser estructurada, pero en definitiva, lo que va a suceder allí va a tener que ver con las actuaciones concretas de personas concretas en situaciones concretas. Y acá agrega comportamientos que están regidos por las emociones de las personas que las ejecutan. Es decir, en este funcionamiento, en este hacer de las personas, hay un aspecto emocional que es insoslayable. Actuamos y somos desde nuestras emociones, desde nuestra propia manera de estar, desde las posibilidades que tenemos, que van a estar regidas, volvemos a repetir, por emociones, por quienes somos en la vida. Yo siempre nombro una frase de un psicólogo inglés, Wilfred Bion, que cuando habla de las organizaciones, dice que en el fondo todo problema organizacional es un problema personal o interpersonal puesto en las organizaciones. Detrás de esta estructura, en el funcionamiento real de esta estructura, hay problemas personales o interpersonales. ¿Cuántas veces una acción posible es boicoteada por resistencias, por peleas, por desconfianza entre personas? ¿Y cuántas veces los actuares de cada uno de los integrantes están trabados por sus propios miedos, por sus propias resistencias, por sus propios puntos ciegos? Porque, vuelvo a repetir, estamos regidos por emociones. Somos algo que va mucho más allá de la simple racionalidad. Somos seres emocionales, somos seres afectados, somos seres que se conmueven, que tienen puntos ciegos, dificultades, maneras de actuar que vienen desde una historia y de una construcción de nuestra personalidad, de nuestra manera de estar en el mundo. Y de ahí que el líder tiene que actuar no solo como transformador de los sistemas y procesos, sino de las personas. Si estamos viendo que detrás de toda situación organizacional hay personas, y está lo que les pasa a esas personas, y están las situaciones de interacción a esas personas, que va a tener que ver también con las historias y las emociones de cada uno de aquellos que interactúa, entonces necesariamente un líder tendrá que ser transformador, no solo de sistemas y de procesos, sino de las posibilidades de interacción, de actuar de estas personas. Tendrá que trabajar sobre las personas mismas que, como veníamos diciendo, son las que transforman las planificaciones, los presupuestos, los organigramas en un suceder
en ese suceder de esa organización. Entonces, ¿qué es el coaching? Porque el coaching, por supuesto, va a aparecer relacionado con esto que acabamos de decir. Eh, el coaching es una forma de desarrollo personal en el cual una persona con experiencia llamada coach apoya a otras a lograr un objetivo personal o profesional al brindarle capacitación y orientación. Esta es la definición que da este autor sobre lo que es un coaching. Para entender concretamente lo que es un coaching, les propongo un ejercicio que es el de identificar de dónde proviene la palabra, de coach. Coach es un término del idioma inglés que refiere al entrenador. El coach está relacionado originalmente con los entrenadores y en general con aquellos entrenadores que buscaban un mayor rendimiento, un desarrollo de toda la potencialidad y la capacidad de deportistas o de atletas. Entonces, este aspecto original del cual deriva el concepto de coaching hoy como una forma de liderar, nos trae algo de lo que se propone o de los ejes de un líder coach. El líder coach es aquel que entrena a un otro para que ese otro, como sucede con los deportistas, con los atletas, pueda sacar o pueda lograr su mayor rendimiento. Un entrenador entrena a un deportista para que ese deportista sea la mejor posibilidad de deportista de acuerdo a sus características. Y cuando alguien entrena, lo que hará es tratar de desarrollar todas las potencias, trabajar sobre todo aquello con lo que este deportista, con lo que este atleta cuenta, es decir, un coach va a potenciar aquello que aparece como capacidades, como fortalezas intrínsecas, como talentos, pero a la vez, para ello, tendrá que también trabajar sobre sus dificultades, sobre su propio techo de cristal, sobre aquello que de una manera u otra le ponga desde el plano tanto físico como mental ciertas trabas a su rendimiento. Trabajará sobre las potencias y también trabajará sobre los límites, esos puntos a ser mejorados. Y vuelvo a repetir, estos tendrán que ver con la situación más explícita, aquella que tendrá que ver con el desempeño en ese caso de los atletas, pero también tendrá que ver con aquellas dificultades, con aquellos miedos, con aquellos temores, con aquellas situaciones que tienen que ver con el modo de encarar los entrenamientos, por ejemplo, que aparezcan como obstáculos o pongan límite al desempeño potencial de ese deportista. Sacar el mejor rendimiento de alguien implica el desarrollo de todas sus potencias y la elaboración de todos sus obstáculos. Esto que aparece en esos entrenadores de los cuales deriva la palabra coach, y por ende el coaching, nos dan idea de qué tipo de liderazgo se propone desde el modelo coaching. Es aquel que trabaje con las personas para que las personas puedan dar lo mejor de sí. ¿Y de qué manera uno pueda ayudar a otro a que dé lo mejor de sí? Bueno, esta persona con experiencia llamada coach, dice aquí, apoya a otras a que logren un objetivo personal o profesional al brindarles capacitación y orientación. Capacitación y orientación que va a tener que ver una vez más con todo un trabajo de acompañar al otro a descubrir y desarrollar sus potencias, sus capacidades, aquellos puntos fuertes y también a abordar y superar aquellos obstáculos que incidan en su rendimiento, en su manera de estar. En las organizaciones, entonces, el coaching apunta a un mayor desarrollo dentro de los objetivos organizacionales de las personas. Es decir, si nosotros tenemos personas que están cumpliendo funciones dentro de la organización, veremos o trataremos de que aquellos que las desempeñen puedan hacerlo desde
todas sus potencias y tratando de que sus puntos oscuros, débiles, sus resistencias, las emociones que los traban, sean abordadas y superadas para que no aparezcan como obstáculos de los mismos. Una última consideración de esto de qué es el coaching, trayendo el origen del concepto de coach, es que el coach muchas veces trabaja con deportistas que están insertos o directamente con equipos, que también es un aspecto a tener en cuenta. Se trata del abordaje personal. En general, el líder coaching, eh, en su concepción, desde su origen, tiene más que ver con la interacción uno a uno, pero también tendrá que ver con toda una manera de desarrollar y elaborar que promocione desde las mayor capacidades individuales, desde este descubrimiento de eh, el acompañamiento para que el otro esté de la mejor manera posible, de acuerdo a sus posibilidades, pero como un individuo inserto en un equipo que también, como venimos hablando, tendrá que aprender a desarrollar sus potencias, elaborar sus obstáculos para así tener el mejor rendimiento posible. De acuerdo a lo que venimos hablando, podremos ver dentro de este modo en que venimos pensando las diferencias entre el modelo tradicional y el liderazgo en coaching, veremos que entonces el liderazgo tradicional, precisamente por esta atadura a ciertos funcionamientos rígidos y de alguna manera preestablecidos, va a ver el error como una desviación. Es decir, hay algo que tiene que ser de una manera unívoca y todo lo que no se ajuste a ello es una desviación. Todo error es una desviación, es una falla. Está puesto en el lugar de lo que no tiene que ser. Y desde un lugar casi de señalamiento, de castigo, de reproche. Hay otra cuestión que aparece en el líder tradicional, que es que toda la capacidad está en él, porque necesita que los seguidores confíen en él, porque es el protagonista. Como es el dueño del saber, es el dueño de la potencia, se centra en su propia posibilidad, en su propia potencia, entonces necesita seguidores que confíen en él. Digo, la confianza en cualquier estructura donde estemos con otros es importante. No es que solamente es un rasgo del liderazgo tradicional la necesidad de confianza, pero acá es una necesidad de confianza eh, que diríamos acrítica. Es la confianza en seguir las cosas porque el dueño del saber potencia es el otro, es el líder. El líder es el que sabe, el líder es el que indica, el líder que determina, porque cualquier líder tiene un conocimiento, cualquier líder potencia, pero acá podríamos decir es la palabra determina. Es decir, no es el dueño de un saber o el depositario de una confianza en un camino que se recorre juntos, donde el otro también tiene algo para aportar. Es como si fuera una cuestión de pasividad de los otros, donde todo esto sea depositado en aquel que es el dueño del saber poder. Y los otros son ejecutores de ese dueño del saber poder. Es el protagonista. Esto es lo que significa es el protagonista. Y en el modelo tradicional es conseguir los resultados en función de sus objetivos que, como decíamos, son obligaciones inexcusables y que un poco vienen de la afuera, ¿no? El coaching es el que propone salir de estas estructuras burocratizadas con un solo protagonista. Y, por ejemplo, el error acá no es visto como desviación, sino como oportunidad de aprendizaje. Eh, la posibilidad de admitir el error, de aceptar el error como posible y como oportunidad de aprendizaje, es el que libera toda una, digamos, una carga inhibidora sobre las personas. Voy a tratar de explicar qué significa tomar el error como oportunidad de aprendizaje en relación al otro.
Si uno tiene que hacer las cosas perfectas porque cada error es visto como sanción, eso obliga a que necesariamente, consciente o inconscientemente, uno tiene en la espalda la carga de esa exigencia. Y la carga de esa exigencia inhibe cualquier intento creativo, cualquier intento de desarrollo, cualquier intento de agregarle un plus, cualquier intento de buscar algo que tenga que ver con otras formas de soluciones. Toda nuestra capacidad de seres simbólicos, de ser seres creativos, aparece absolutamente inhibido. ¿Por qué? Porque el temor al error es tan grande que, digamos, generar algo nuevo implica cierta posibilidad de tener que ir ajustándolo y aprendiéndolo en el camino. El desarrollo implica ajustes y aprendizajes necesariamente. Si le demos un terror al error, entonces, por ende, estaremos inhibidos de esta etapa o de este aspecto creativo. Por eso, tomar el error como oportunidad de aprendizaje y que el éxito esté en confiar en los colaboradores es una cuestión central. Es decir, el líder coach apuesta a la capacidad de desarrollo, de creación del otro. Ya fíjense cómo aparece como si fuera en el espejo un opuesto. Los seguidores tienen que confiar en él, dueño del saber poder. El éxito está en confiar en los colaboradores, propone el modelo coach. Es decir, desplegar el saber y hacer de cada uno. Por supuesto, liberados de el error como desviación. No significa que uno no busque evitar el error. Obviamente, en toda situación se busca evitar el error. Pero no hay posibilidad de aprendizaje, de crecimiento, de nuevos desarrollos, si no se toma como una de las cuestiones que van a aparecer ahí el constante reajuste de aprender lo nuevo. Como decíamos, si en un caso el protagonista era el líder, en este caso los miembros del equipo son los protagonistas. El saber y el poder, en el sentido de potencia, está puesto en los otros, en su capacidad de generar. No hay algo que viene desde arriba que acríticamente tiene que cumplir. Hay una confianza y una apuesta del protagonismo en aquello que podrán los otros, en este caso el equipo. Lo que se busca es la excelencia, no los resultados solamente. Por supuesto que se buscan resultados, pero se busca más allá de esos resultados que son simplemente cumplimiento. Se busca excelencia en el sentido de ese desarrollo que habíamos visto es parte del origen de la palabra coach, que tiene que ver con ese desarrollo de las potencialidades, con esa posibilidad de siempre avanzar un pasito más allá. Entonces, ¿cuáles son las capacidades que deben aprender un líder coach en este acompañar? Crear y sostener credibilidad. Debe ser creíble. Debe ser creíble, les diría en primera instancia, en esto de que apuesta al otro, que confía en el otro, que le brinda el espacio al otro. Es decir, debe ser creíble esta diferencia de postura. Tiene que ser creíble que se toma, por ejemplo, el error como aprendizaje. Debe ser creíble que uno cree y confía en el otro. Debe ser creíble. También deben ser creíbles, por supuesto, los saberes de esta persona. Todo aquello que tenga para aportar tiene que ser creíble. Volvamos de nuevo a la imagen del coach como entrenador. Ningún entrenador va a funcionar en ese vínculo con el atleta, con el deportista, si el atleta y el deportista no le da un lugar de credibilidad al saber del otro. Pero que vuelvo a repetir, es un saber puesto en potenciar al deportista. No es que el otro es el dueño del saber y hay quien lo ejecuta, digamos, ejecuta el saber poder que solo está centralizado en el
coach, el entrenador. El entrenador busca y pone el protagonismo en el despliegue cada vez mayor de las capacidades del deportista, del atleta. Pero el atleta y el deportista, para, digamos, acompañarse o eh, para aceptar aquello que el líder coach propone, tiene que tener confianza en los saberes del coach, pero que son saberes eh, que sirven para potenciar los propios. Es decir, de alguna manera confío en el saber del otro para desarrollar mi saber. Confío en la potencia y capacidad del otro para ayudarme a desarrollar mi capacidad potencia. Y esta sería la gran diferencia. Eh, por supuesto, todo esto implica un trabajo personal. Es difícil liderar a otros si uno no puede liderarse a sí mismo. ¿Cómo puedo promover la potencia de los otros? ¿Cómo puedo ayudar a los otros a vencer sus obstáculos, sus miedos, sus puntos ciegos? ¿Cómo puedo ayudar a que el otro se vaya trabajando y vaya siendo la mejor versión de sí si no lo pude hacer conmigo? Hay una experiencia donde obviamente hay un trabajo previo del líder coach que implica también es generador de credibilidad. Es decir, de una manera u otra, el líder coach muestra los efectos del aumento de potencia de este trabajo en sí mismo. Y por eso es creíble en otros, en su manera de estar, en su manera de promover, en su manera de generar. Se ve algo de los frutos del trabajo sobre las potencias, sobre las capacidades, sobre este trabajo coach, se ve en el propio líder. Y como se ve en el propio líder, eso genera credibilidad. Es muy difícil acompañar procesos que uno mismo no pudo cumplimentar en uno. ¿Por qué? Porque hay herramientas actitudinales necesarias para acompañar la potencia de otros. Hay ciertas seguridades, ciertas flexibilidades, ciertos saberes que se ponen en juego en acompañar la potencia de otros. Cuando uno no lo tiene, las ansiedades lógicas por no tener esas herramientas hace que la inseguridad que me genera no tener ciertas herramientas trate de resolverla inmovilizando todo. Hay un autor, Spinoza, es un filósofo de principio de la modernidad, que distinguía poder y potencia. Él hablaba de la potencia como la capacidad de hacer y el poder como dominio del otro. Y decía que el dominio de los otros es el signo de nuestra incapacidad. Dicho en otra manera, decía que el poder estaba donde no había potencia. Entonces, el desarrollo de la propia potencia hace que seamos capaces de acompañar la potencia de otros. Si no tenemos esa potencia en nosotros, no podremos desarrollarla en otros porque tendremos incluso miedo a esa potencia, porque esa potencia implicará la pérdida del control. Si uno no la tiene y la tienen otros, aparece en esta impotencia como miedo a perder el control. Por eso que es tan importante liderarse a sí mismo para poder liderar a otros. Un líder coach, en esto que venimos diciendo, que en definitiva lo organizacional tiene que ver con las interrelaciones, que también lo habíamos visto en otros momentos digamos, de la cruzada, va a implicar creación de vínculos que fluyan, una capacidad de desarrollos de interacciones vinculares donde esa fluidez va a estar dada por la capacidad de comprensión, empatía, valoración y estima que se pongan en juego. ¿Qué significará eso también? Que un líder coach tiene capacidad de escucha, capacidad de preguntar y capacidad de aprender. Escuchar, preguntar, aprender significa tomar registro
del otro. Escucho a un otro. Pregunto para saber lo que el otro conoce o sabe. Aprendo de lo que el otro tiene para enseñarme. La aventura de aprender de otros implica una confianza en las capacidades propias para recorrer el camino felizmente creativo, pero que no está tan prefijado del aprendizaje conjunto. Esto es lo que por ahora tenemos para decir de este tipo de forma de liderazgo. En función del acompañamiento, siempre piensen en esta posibilidad del acompañar al otro, promoviendo la creatividad, el valor del otro, pero también dense esta posibilidad de escucha, esta posibilidad de también de ser coach, en el sentido de poder escuchar al otro, aconsejar al otro, para ayudarlo a superar temores, dificultades, cosas que lo retienen o que, digamos, le aparecen como obstáculos, para que pueda visualizar sus propias potencias. Esto también es una forma de desplegar en cada uno de los integrantes su mayor capacidad. Y la mayor capacidad de cada uno en estas estructuras donde cada uno tiene un valor para dar, por supuesto, potencia la posibilidad de respuestas en un sentido muy grande con relación a un liderazgo tradicional. Bueno, eso es lo que teníamos un poco para decir por ahora de lo que es el modelo coach, y vuelvo a repetir, lo que nos propone el modelo coach es algunas preguntas, algunas premisas que cada uno de ustedes puede considerar en su manera de estar desde un rol asimétrico con otros. El otro aspecto que vamos a trabajar es en esta ocasión el de la facilitación de los procesos grupales. Decíamos que el liderazgo coach es una manera de proponer o promover potencia en los equipos. También, aunque en el texto no aparece tanta referencia a eso, quería destacar este aspecto de la interrelación uno a uno, que también aparece en los liderazgos coach, esta manera de dialogar con el otro para promover que el otro pueda reconocer sus habilidades, su mejor manera de estar, aquella que implique precisamente ampliar sus capacidades y disminuir sus obstáculos. Nombraba esto como también una cuestión del trabajo y de la escucha en el uno a uno. Muchas veces es importante estos momentos de hablar con cada uno de los integrantes e ir ayudándolos a que desplieguen la mejor versión de sí mismo. En este caso lo que vamos a hablar de procesos grupales. Entonces, la unidad de abordaje es precisamente el grupo. Y en los procesos grupales, digamos, la unidad es el grupo y lo que aparece acá, por supuesto, puede ser tomado en procesos grupales o procesos de lo que llamaríamos equipos. ¿Qué es ser facilitador? Un facilitador es la persona que ayuda a un grupo a entender los objetivos comunes y contribuye a crear un plan. Precisamente pensemos una vez más, yo siempre trato de remitir a esto de los alcances de la misma palabra que define aquello que estamos hablando. Es decir, pensar en los mismos alcances de la palabra coach en el caso anterior y acá a lo que nos remite la palabra facilitador, porque ahí vamos a encontrar la mayoría de los sentidos que hacen al desempeño de esta función. ¿Quién es el que facilita? ¿O un facilitador? Facilitador implica aquel que facilita, que hace más fácil que algo suceda, que sea más sencillo, que sea más posible. Y desde ahí tenemos que entender al facilitador. Es aquella persona que ayuda o facilita en un grupo el proceso de entender los objetivos comunes y que ayuda, facilita a este grupo a crear un plan. Aparece en un rol de colaborador para que el grupo pueda, y es importante esta distinción, el facilitador ayuda.
El grupo es el que entiende los objetivos comunes. El grupo es el que crea el plan. Una vez más, volvemos al tema de los protagonismos, ¿no? Esto de acompañar el protagonismo de otros. El facilitador está del lado de contribuir a que el grupo entienda los objetivos comunes, a que el grupo cree un plan. La función central del facilitador es diseñar las acciones de trabajo colaborativo y el diálogo entre los diversos participantes con el propósito de construir en conjunto las soluciones, respuestas y acciones que se requieran. ¿Qué significa? Ese rol mismo tiene que ver con proponer un encuadre de trabajo, tareas de trabajo, maneras de elaborar en conjunto que incide en la manera en que se comuniquen para que se puedan compartir y escuchar, eh, para que este grupo protagonista pueda encontrar el conjunto de soluciones, respuestas y acciones que se requieren en el sentido de los objetivos comunes y el plan. Es decir, el facilitador facilita ahí donde aquel grupo pueda hacerlo. ¿Cómo? A partir de una acción muy activa, pero que está puesta en función de facilitar que el grupo sea el que genere esta mirada compartida, estos planes compartidos. Por eso las acciones principales que debe realizar es movilizar los conocimientos disponibles del saber y hacer, una vez más, movilizar los conocimientos disponibles del hacer, saber y hacer del grupo, de los integrantes del grupo. Estimular el trabajo estructurándolo, esto es, digamos, tiene que ver con una concepción. Para que pueda suceder algo, tiene que haber una estructura que contenga y que facilite el proceso creativo. Paradójicamente, tiene que haber estructuras firmes para que los procesos creativos surjan. Un autor, Edgar Morin, decía que el mundo avanza por el diálogo entre caos y orden. Si todo fuera creativo y todo el tiempo distinto y siempre nuevo, sería un caos imposible de soportar. Si todo fuera siempre esquemáticamente tal cual, igual, sin ningún cambio, pura estructura, no habría habido ninguna modificación en los seres humanos desde su surgimiento. Las vidas absolutamente solo regladas por las estructuras, sin ninguna posibilidad de creación, quitan toda posibilidad de cambio, toda posibilidad de modificación, toda posibilidad de crecimiento. Son casi parecidos a una rutina que, sin nada vital. Pero vuelvo a repetir, todo siempre como una cuestión meramente creativa necesita estructuras que la ordenen. En este caso específico de lo que estamos hablando tiene que haber ciertas reglas, ciertos roles, ciertas tareas que estructuren. En eso sí, tiene que ver con una cuestión más estructural, más organizativa, más rígida, si se quiere. Tal vez no sea la palabra rígida, pero más estable, más firme, que permita que a partir de esa estructura se genere aquello que se va a generar como cuestión única a partir de lo que el grupo pueda hacer. Va a suceder en esta promoción de la tarea grupal un resultado que se va a ir generando en ese momento, no se sabe cuál va a ser. Es pura creación, es pura apropiación y generación en ese momento, es única. Pero hay ciertas cuestiones estructurales previas para que se genere eso único. Es muy difícil que se genere eso único que va a tener que ver con el trabajo grupal sin ciertas tareas, reglas, roles que tienen que estar sostenidos, que tienen que estar firmes, que tienen que estar sosteniendo. Y precisamente el facilitador va a facilitar y dinamizar el trabajo grupal, como aparece ahí, a partir de sostener estas invariables, si se quiere, que son tareas, reglas, roles, por ejemplo. Por eso, dinamizar el trabajo grupal implica, por ejemplo, aplicar dinámicas grupales, técnicas,
que también se han visualizado. Las acciones, las dinámicas, las técnicas promueven un suceder en otros. Lo que al otro le pase a partir de las técnicas será único cada vez, porque cada grupo las recepcionará, las resolverá, se impactará de manera única. Eh, lo más rico de las dinámicas grupales es que proponen un hacer juntos. Y hacer juntos moviliza fuerzas y emociones y creatividades y afectaciones propias de algo tan sencillo como es hacer, lo cual ya moviliza mucho el hacer, y con otros moviliza y potencia todavía mucho más. Manejar interrupciones, evitar que las interrupciones aparezcan como obstáculos o como aquello que impida este fluir del proceso grupal. Solucionar conflictos, conflictos que podrían aparecer también una vez más como obstáculos del proceso grupal. En ese sentido también manejar distracciones, molestias, resistencias, procesos, dudas dentro del grupo. Identificar estados de ánimo y disposición de los participantes y realizar acciones para cambiarlo, obviamente cuando los estados de ánimo y disposición sean aquellos que aparezcan, digamos, ligados a alguna forma de resistencia o alguna forma de saboteo o alguna forma de desánimo que precisamente operarían contra el trabajo grupal. Por eso también esto de observar y estimar cómo está el ambiente al interior del grupo y tratar de influir positivamente en ese ambiente. Resumiendo un poco lo que significa esto de dinamizar el trabajo grupal, es trabajar primero evitando aquellos sucesos que impidan o que distraigan o que aparezcan en vez de. Quiero explicar esto de en vez de. Las molestias, las protestas, los conflictos aparecen y adquieren la centralidad, o sea, todo se pone en función del conflicto entre dos. Hay dos integrantes que se pelean. Entonces, todo el proceso grupal se pone, digamos, en el conflicto, o en cierta distracción, o en ciertas molestias, o en ciertas resistencias. ¿Qué significa? Que si uno no maneja esto, los conflictos, las distracciones, las molestias, las resistencias ocupan el lugar central. Es como si tomaran el lugar que tendría que estar destinado a la producción del grupo. Es decir, ¿a qué se dedica el grupo? En vez de dedicarse a aquello que se tiene que dedicar, se dedican a vivir los conflictos, las molestias, las resistencias. Y lo que uno deja es que esto tome el lugar que tendría que estar destinado para el pensar y el producir grupal. También estos aspectos de los estados de ánimo y del ambiente que tendrán que ver con que si uno no los trabaja, aparecen como obstáculos. Es muy difícil, si hay un mal ambiente, generar una capacidad de estar, de comunicarnos, de crear con otros. El trabajo del facilitador también va a estar dado por, podríamos resumirlo de esta manera, hacer las acciones necesarias para propiciar un clima adecuado. ¿Para qué? Para que la producción fluya. Y esto va a tener que ver con el trabajo sobre todas aquellas dificultades o todos aquellos aspectos que aparezcan como obstáculo para que exista este clima y digamos, este clima grupal eh, necesario para poder trabajar juntos. Tendremos que trabajar todo lo que tiene que ver con las ansiedades, las resistencias y los conflictos en la mayor medida de lo posible para que ellos no tomen el lugar que tendría que tomar la tarea. A partir de acá vamos a hablar concretamente de ciertas tareas básicas del facilitador. Bueno, la primera ya la hablamos, definir reglas. Las reglas, estas cuestiones invariables, estas cuestiones que tienen que ver con estructurar de qué manera va a suceder la interacción son fundamentales. Entonces, el facilitador va a tener que sostener en sí este encuadre.
estas reglas. Va a tener que sostenerlas para que el proceso de producción grupal suceda. La idea es que, como en cualquier caso, las reglas, si vienen impuestas, generan en cualquiera de los integrantes del grupo una distancia muy grande. Lo que viene de arriba, eh, esté de acuerdo o no, a lo sumo puede ser que lo acate, pero mi grado de compromiso es muy débil con eso, porque es algo que de todas maneras me viene impuesto. Pero cuando son formuladas en conjunto con el grupo, es decir, cuando llegamos todos juntos a un acuerdo de esas reglas ya no son las que me vienen impuestas, son las que decidimos. Y por supuesto, es muy distinto el trabajar desde las reglas que decidimos que van a ser las reglas de este suceder juntos, que de aquellas que me vienen impuestas, que vuelvo a repetir, generan apatía, desconfianza, alejamiento de ellas si se quiere. Lo otro que va a tener que ver es facilitar y favorecer la iniciativa en el grupo. El grupo es el gigantesco creador. Y fíjense una vez más, aparece esto que, vuelvo a repetir, es como clave en entender el concepto de facilitador. Dice facilitar y favorecer la iniciativa en el grupo y abajo dice estructurar el contenido del trabajo. Generar condiciones de estabilidad para que lo creativo surja. Este es el gran secreto de cualquier trabajo de un facilitador. Es el manejo de lo estable para favorecer lo creativo. Tiene que haber un marco de estabilidad y de regulación, de reglas que, como vimos recién, tienen que ser lo más consensuadas posibles para que a partir de ahí se desarrolle aquello que el grupo necesita desarrollar. Eh, por supuesto, en cualquier situación grupal, tendremos que promover que no queden en algunas voces, sino en todas las voces. Esto es una cuestión que muchas veces va a pasar. Hay gente que, por características de su personalidad, tiende a tener una voz más dominante. El problema es si las voces dominantes transforman la producción en 3 voces donde hay 8 que no escuchamos, o en 6 donde hay 15 que no escuchamos. Entonces, la participación tiene que ser general. Eh, Tiene que ser a partir de tareas claras y tiene que estar claros los roles que regulen ese transcurrir de la participación. El facilitador también puede aparecer como un dador de ciertos conocimientos. Brindar ciertos conocimientos ayuda a que el grupo genere su propia creación, su propio saber. Entonces, ciertos conocimientos metodológicos específicos pueden aparecer muchas veces como facilitadores para que el grupo, a partir de clarificar lo que metodológicamente hay que hacer, pueda desarrollarlo de una manera más conveniente. Acuérdense, método viene de la palabra camino. Lo metodológico es el camino que se debe recorrer para lograr algo. Eh, Otro aspecto que tiene que aparecer es esto de facilitar, como venimos diciendo, el movilizar las energías creativas, reconocer los aportes, reconocerlos, hacer que destaquen, integrarlos, porque si podría pasar que hay aportes que en la misma producción no, digamos, aparecieron pero no fueron tomados, lo cual sería lo mismo que no hubieran aparecido. Y integrar a todos los participantes. Y facilitar que, digamos, desarmar estos conflictos latentes inherentes aparte a toda situación, porque conflicto, ya saben, viene simplemente de, el conflicto es inherente a los seres humanos. ¿Por qué? Porque el conflicto tiene que ver con este aspecto donde hay dos intereses, dos miradas, dos lugares distintos, dos perspectivas distintas. Y precisamente siempre va a estar estas diferencias de perspectiva, de intereses, de lo que fuera. La riqueza precisamente está ahí. De la elaboración de la diferencia sale la riqueza. Conflicto no es pelea.
Los aspectos claves para una buena facilitación están relacionados con la comunicación. Por eso se recomienda estar familiarizado con los actos lingüísticos básicos. La comunicación siempre es un aspecto necesario a trabajar porque en definitiva el estar junto sucede a través de eventos comunicacionales. Es decir, eh, la dinámica misma de un grupo produciendo se da a través de la comunicación entre las partes. Por eso, el facilitador deberá tener ciertos conocimientos eh, de los procesos de comunicación adecuados, de la comunicación eficaz para escuchar atentamente, para animarse a confrontar, para facilitar comprensión, confirmar recepción, incorporar la retroalimentación. Son aspectos que tienen que ver con este manejo de los procesos de comunicación, porque es ese mismo proceso de comunicación, eh, digamos, dentro del proceso grupal, el que va a estar generando los saberes necesarios en esa situación grupal. Por ejemplo, como decíamos, entender ciertas problemáticas, eh, incorporar objetivos, pensar planes de acción. Todo eso va a suceder a partir o en una situación comunicativa. Operar para que esa situación comunicativa sea eficaz es indispensable. Por eso es que vamos a mencionar, ya vieron que la comunicación en sí es toda una unidad, pero vamos a mencionar algunos aspectos del acto comunicativo a considerar en estas situaciones. Bueno, dos condiciones necesarias del facilitador para que lo pueda hacer es la capacidad de confrontarse y la capacidad de atender. La capacidad de enfrentarse es la capacidad de visualizar, es la capacidad de tomar en cuenta. Confrontar es tomar la mirada del otro, lo que el otro propone, aceptarlo desde su enunciación y animarme a disentir o a proponer otra cosa o a mejorarlo o a cambiarlo. Pero es básicamente confrontar, es la capacidad de enfrentarse, es la capacidad de considerar, es la capacidad de tomar en cuenta, es la capacidad de no eludir eso que aparece en el otro, desde algún tipo de no registro. Confrontar es precisamente la capacidad de registrar y a partir de ello enfrentarse con una persona, hecho, problema o situación. Enfrentarse es abordar, no es enfrentarse como sinónimo de pelea, sinónimo de enojo, sinónimo de violencia. Precisamente todo esto, como en el conflicto, cuando aparece la idea de pelea, enojo, violencia, mal sabor, disolución grupal o todas esas cuestiones, es no porque exista la confrontación y el conflicto, sino porque lo que no existe es una elaboración adecuada de la confrontación y el conflicto. Confrontación y conflicto son caminos para crecer y enriquecerse. Precisamente por eso hay que trabajar la manera de abordaje, acompañar que los grupos lo aborden, en este caso que estamos hablando del rol facilitador, para que sean productores de riqueza y no generadores de una insatisfacción. La atención es esto de dirigir la conciencia hacia un hecho determinado. Si alguien me dice algo y yo no dirijo la conciencia, es decir, la atención hacia ello, no tengo ninguna posibilidad de recepcionar y por ende ser modificado por lo que el otro enuncia. Digo como tomando un ejemplo tal vez muy simplista, pero para que se entienda. Alguien a lo mejor revela la verdad del universo a alguien que tiene los oídos tapados de tal manera que no puede escuchar. La verdad del universo habrá pasado en vano. La atención es precisamente dirigirse
desde la conciencia al impacto o al registro de un hecho, de una palabra, de un discurso. El discurso va a generar un efecto en mí a partir de que lo escuche. La escucha es una acción tremendamente activa en la comunicación. Alguien puede enunciar, decir, el acto genera algo en mí solamente cuando soy capaz de prestar atención. La atención entre los integrantes se tiene que promover en los procesos grupales. Los actos de habla no van a generar efectos mientras no haya una acta de atención. Te escucha. Bueno, la intención va a tener que ver con la capacidad de las formas de todo lo que tiene que ver con lo no lingüístico que acompañe la transmisión del mensaje, ¿no? Ya saben que toda comunicación no es solamente verbal, que no es solamente un acto lingüístico. La comunicación sucede en los tonos, en las posturas, en las expresiones, en los volúmenes de voz, etcétera, etcétera. Hay que manejar todo aquello. ¿Por qué? Porque son las formas eh, o tienen que ver con el impacto del mensaje, con lo que se transmite y cómo es decodificado por el otro. La capacidad de duplicar es una capacidad importante. Puede ser que un mensaje, alguien, algún integrante del grupo, eh, lo diga de una manera tal que a veces se dificulta la atención o el entendimiento de lo que está diciendo. Bueno, la capacidad de duplicar es precisamente recibirlo, decodificarlo y a veces transmitirlo, traducido podríamos decir, de un modo tal que la audiencia pueda comprender. Alguien lo dijo de una manera que por complejidades técnicas, por dificultades de manejo de todo aquello que mencionábamos en la intención, digamos, una enorme capacidad, dice, por lo que fuera, transmite un mensaje donde hay una información importante, de tal manera que en realidad se pierde mucho de lo que se estaba dando en ese mensaje por la forma o por algunos de los elementos en su transmisión. La posibilidad de duplicar es la capacidad de separar, digamos, de alguna manera, lo central de la hojarasca en ese mensaje y ser capaz de transmitirlo al resto. Es como un acto de tomar ese mensaje que por alguna razón puede llegar a parecer como confuso para los oyentes. Acuérdense que estamos hablando de facilitar procesos grupales. Hacer un acto de apropiación de aquellos ejes centrales que vale la pena ser considerados y en ese acto de apropiación, digamos, devolverlo al grupo de una manera más fácil para el entendimiento, de tal manera que ese mensaje que originalmente tal vez costaba más ser decodificado, aparezca ahora sí con posibilidades de ser decodificado y por ende pasar a ser parte de este proceso del hacer grupal. Y la confirmación tiene que ver con todas aquellas señales de que se ha recibido y se ha comprendido un mensaje. Es importantísimo la confirmación. Todos necesitamos ser confirmados. Todos, cuando hablamos, nos estamos exponiendo. Estamos produciendo algo. Y esto genera ansiedades, nos genera sensación de existir, estar con otros y afuera. La confirmación nos confirma. Y de esta confirmación nos seguiremos animando a producir más en el grupo. Vamos ahora al último de los aspectos que aparece en este manejo de los actos comunicacionales. Vuelvo a repetir para que se entienda, el transcurrir del proceso grupal en torno a los abordajes que el grupo tenga que hacer van a ser actos comunicacionales. Por eso que aparecen todos estos saberes comunicacionales del facilitador puestos en el lugar de promover la posibilidad de una buena comunicación en el grupo.
una vez más, el facilitador actúa sobre determinadas cuestiones que podrían aparecer como obstáculos. Antes hablábamos de los conflictos, de las interrupciones, de los malos climas, eh, también de todos aquellos cortocircuitos comunicacionales. Precisamente facilitar es, como espacio de saber, poder operar para evitar aquello que dificulte que esos procesos sucedan. ¿Qué procesos? Los procesos que tendrán que ver con la generación del saber que el grupo necesite generar de acuerdo a los objetivos fijados eh, en la circunstancia. La retroalimentación alude a dos aspectos. Alude a cómo tomamos algún mensaje individual que se nos dirige en algún momento, también puede ser en el manejo de aquellas devoluciones al grupo que desde lo que uno fue percibiendo o tomando del proceso, tal vez se considere que sea necesario hacer como devoluciones eh, para generar algún efecto eh, o para informar sobre algo de lo que se ha observado al grupo. En cualquiera de estas dos dimensiones, es decir, la respuesta a un mensaje individual particular eh, o como forma de transmitir un mensaje grupal para facilitar procesos de aprendizaje, de apropiación, de reflexión, de lo que fuera, debe analizarse primero el momento y la forma de realizar. Siempre que uno va a dar una retroalimentación, tiene que tener que ver con en qué momento y de qué forma realizarlo. El segundo aspecto debe ser de ayuda para quien está dirigida. Si uno da una retroalimentación que al otro no le sirve, que lo hunde, no es retroalimentación. Este tipo de devoluciones que buscan impactar negativamente o destruir no tiene que ver con la retroalimentación, sino con una forma de violencia sobre el otro. La retroalimentación como tal tiene que ver con aquello que devuelvo al otro y que la tarea, digamos, la propuesta, el objetivo de cuando la estoy dando es ayudar a quien está dirigida esa retroalimentación. O sea, retroalimento para colaborar, para ayudar. Hay una intencionalidad que da, digamos, todo el tono o toda la razón de ser a esta retroalimentación. Tiene que estar en el contexto del tema de la discusión. Estamos hablando de algo y la retroalimentación tendrá que ver con ese tema. Lo que sale del tema de discusión en realidad ya no tiene que ver con la retroalimentación de ese acto comunicativo. Por eso debe estar referida al aquí y ahora. eh, Tiene que ver con esas retroalimentaciones que en realidad remiten a otro tema, a otra situación, y que en realidad lo que aparece en realidad es casualmente eso, llevándonos a otra escena que no es la escena de aquí. Lo que se hace si tomamos algo que no tiene que ver con el tema de discusión o que sale del aquí ahora, es tomar este aquí ahora de rehén y poner en su lugar otra situación, otro tema, y eso ya no sería retroalimentación, sino que sería un obstáculo para eso que es la tarea que se está abordando. También debe ser solicitada por alguien. No es necesario imponer retroalimentaciones si nadie las solicita. Ya sería algo que se impone. Debe ser solicitada. Debe ser concreta y descriptiva. Y debe intentar llegar a la otra persona. Concreta es la retroalimentación. En este acto de comunicación del que estamos hablando, como este feedback, tiene que ser concreto y tiene que ser descriptivo. Se describe. No está tan ligado a las valoraciones o a las emociones o a otras cuestiones. Debe ser concreto y descriptivo y debe llegar a otras personas. Es decir, la retroalimentación es un acto activo por parte del facilitador o podemos pensar la retroalimentación en situaciones comunicacionales comunes, es un acto activo en función de esa co-creación que estamos haciendo en ese acto comunicacional.
Vuelvo a repetir, cuando estamos hablando de la facilitación de procesos grupales, más allá de que haya técnicas, actividades, tareas, es decir, no es solo un acto comunicativo sin reglas, sin dirección y sin tareas, pero en el acto comunicativo se está generando o es el modo en que el grupo puede ir consiguiendo la generación de ese saber hacer, de aquellos saberes necesarios, el cumplimiento de esos objetivos que se propone la tarea. Un facilitador grupal es aquel que facilita que un grupo pueda. En este caso, alguna de las tareas y saberes que hemos enunciado y que está bueno considerar tienen que ver con saberes puestos al servicio de la capacidad de producción del grupo, promoviendo reglas, promoviendo una estructura y ayudando a disolver obstáculos que si uno no aborda pueden tomar el lugar de lo que tendría que ser la producción del grupo. Gracias.